vida para ser un buen cristiano? ¿Qué es lo que te alienta? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te entusiasma a ti para llegar a ser un buen cristiano? Y al respecto he predicado 4 veces, 4 domingos seguidos sobre este tema, porque estamos emprendiendo, como le decía la hermana Elizabeth, emprendiendo el ministerio de los small groups, de los grupos pequeños, porque por allá en nuestro interior, en nuestros genes, está el recuerdo de hace 140 años, cuando Felipe Ortiz abrió sus puertas, abrió su casa, y junto con sus hijas, que eran 9 hijos o hijas, yo no sé si eran todas mujeres, pero creo que eran mujeres las que tenían 9 hijas, él dice en el anuario, en lo que está escrito, en la historia, dice que él le dejó la mejor herencia que le haya podido dejar a sus hijas, que fue el recibir a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Ese dice que fue la mejor herencia que les pudo dejar. Y para muestra, pues estos 140 años de iglesia y la que se fundó en San José. Y dicen que en San Ángelo, la iglesia metodista hispana que se fundó en San Ángelo, se fundaron de miembros que se movieron de aquí. Y parece que la de Higo Paz también fueron miembros que se movieron de acá y hicieron la iglesia. Ahora tenemos la familia Vázquez, Eloy Vázquez, que fue el que promovió lo del salón social, que él nos llevó una vez y nos contó cómo hizo toda esa hazaña. O sea que de aquí han salido muchísimas ramas y ahí se seguirá prolongando. Entonces, no es pérdida cuando uno siembra una semilla. No se pierde, la semillita cae en la tierra, el sembrador salió a sembrar y una parte de esa semilla cayó y tarde o temprano va a fructificar. Amén. Así es que esto es lo que nosotros estamos viviendo. Por eso estamos predicando sobre los small group. Y la pregunta que te he hecho es, ¿qué te alienta a ti para continuar como cristiano en la vida? ¿Por qué no cambias de religión? Pues podría ser budista, hoy día está muy de moda ser musulmán, aquí en Estados Unidos, cambia la gente, otras religiones, están pululando muchas cosas nuevas, novedosas, y la gente siempre le gusta lo nuevo, lo novedoso, a ver si logran alcanzar aquello que no han alcanzado con lo que han hecho hasta el momento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a nosotros sí nos anima el cristianismo? ¿Por qué nos alienta? ¿Por qué nosotros sí queremos seguir siendo cristianos? Y la respuesta la encontramos en esas 4 predicaciones. La primera es que esto es por gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos llama. Juan Wesley lo llama gracia previniente. Como el hijo pródigo, pone él el ejemplo y dice, el hijo pródigo estaba ya desahuciado, se había ido de la casa, le estaba yendo muy mal, y por gracia de Dios, dice que sintió en su corazón que tenía que retornar a la casa de su padre, y Dios lo cuidó mientras estaba allí, y volvió a la casa. ¿Quién lo movió a él a retornar a la casa del padre? Dice que la gracia previniente. Hay una gracia que trabaja en nosotros, y si estamos en este momento acá, no es por nuestra propia voluntad, es porque la gracia de Dios que trabaja en nuestro interior nos ha movido hacia acá. Eso es lo que nos alienta a ser cristianos. Ser cristianos es por gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, mas no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ahí está clarísimo, por la gracia de Dios, y eso lo encontramos en Marcos 4:21, prediqué hace un mes, diciendo que somos luz del mundo. Y la luz no se hizo para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla encima del candelabro y que ilumine a toda la casa. Nosotros somos luz. Y eso es gracia. La luz es por gracia de Dios. La gracia. Primer punto. Segundo punto es la obediencia. ¿Por qué estamos nosotros acá? ¿Por qué nos alienta a ser buenos cristianos? Porque en nuestro interior hay algo que queremos y que nos anhela y que deseamos en nuestro interior ser obedientes a Dios. Dice que Jesús llamó a los que Él quiso y los envió de 2 en 2. Y los discípulos fueron y después envió a otros, envió a 70. Y ellos fueron y les dio unas indicaciones muy precisas.
no lleven nada por el camino, ni capa, ni 2 túnicas, lleven solamente el bastón y vayan y háganlo de esta manera. Y los discípulos salieron, pues hicieron tanto que después volvieron dando gloria y gracias a Dios. Y decían, hasta los espíritus, todos caían y todos nos obedecían. Y Él les dice el Señor, no se alegren tanto por lo que los discípulos, por lo que los demonios les hacían caso. Alégrense porque su nombre, el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Ese es el otro motivo por el cual nos animamos nosotros a ser cristianos. 1, ya les dije que era por gracia de Dios. Y 2, porque en nosotros está el anhelo de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando lleguemos al atardecer de nuestra jornada, allá se tomará lista. Y qué bueno que cuando estén tomando lista, tu nombre aparezca. Qué triste es que estén tomando lista y tu nombre no aparezca. Cuando en la escuela está el profesor tomando lista y tú no apareces, o en la empresa para darte el cheque, imagínate, que no estés en la nómina, tú ya trabajaste toda la semana y luego cuando vas a cobrar no apareces en la lista, allí el contador no te tiene. ¿Qué sentirías tú? Tristeza. ¿Por qué no estoy en la lista? Pues así va a suceder con nosotros. ¿Qué nos alienta a ser cristianos? Nos alienta que vamos a estar en la lista y eso lo logramos a través de la obediencia. Y luego, el anterior domingo, les prediqué sobre la fe. Y es cuando Jesús camina sobre el agua y Pedro también camina. Y cuando Jesús se presenta caminando sobre el agua y ellos se asustan, entonces Jesús les dice, ten ánimo, no se desalienten, soy yo, mira que soy yo en persona. Los alentó. Esa es la fe, seguridad de los que se espera, certeza de lo que no se ve. ¿Por qué nosotros queremos ser buenos cristianos y por qué podemos seguir siendo cristianos? Porque tenemos la gracia de Dios, porque tenemos la obediencia a Dios y porque tenemos fe en Dios. Pero una fe que se va calificando, una fe que va teniendo una cualidad especial, porque hay muchas clases de fe. La gente puede tener una fe simbólica y hay gente que tiene un cuadro en la casa, tiene una imagen, tiene el dinero, por ejemplo, tener fe en el dinero, tiene un carro y tiene fe en ese carro y tiene cosas. O sea, hay muchas clases de fe, son símbolos de fe. Hay otras clases de fe que son la fe de emergencia. Cuando tú estás en un aprieto, en una necesidad, en una angustia, tu cuerpo brota, la fe brota allí. O también también puede ser una fe ocasional, de vez en cuando. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, cuando hay un bautismo, cuando hay unos 15 años, la gente se reúne y entonces va a la iglesia, cualquiera de la iglesia a la cual pertenezca, y allí celebra. Eso es fe, pero esas son fe humanas. Hay una fe de calidad, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, crea en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, estás en el libro de la vida. Por esa fe es que nosotros somos cristianos. Porque ya somos especializados en la fe en Cristo. Jesucristo les preguntaba, ¿tenéis vosotros fe? Y ellos decían, sí, yo tengo fe. Entonces, bueno, que te suceda como lo pides. Y apenas sucedía el milagro, ya la fe cambiaba. Ya no era una fe abstracta, sino que era una fe concreta en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso cada vez que Jesús hacía un milagro, la fe de la persona cambiaba. Los discípulos tenían fe. Y cuando Jesús hizo el primer milagro en la boda de Caná, dice que los discípulos creyeron en Él. Ya no solamente creyeron, sino que creyeron en Él. ¿Por qué nosotros entonces somos cristianos? Somos cristianos por la gracia de Dios. Somos cristianos por la obediencia que le tenemos a Dios. Somos cristianos por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero hay una última, que es la que nos enseña el Evangelio de hoy en Marcos 9, en el versículo del 1 en adelante hasta el 13. Y es la transfiguración. En Marcos vemos que Jesús se transfigura. Tomó a Pedro, a Santiago y a Juan
y subió a un monte, y estando allí se transfiguró, se transformó. Dice que quedó brillante, que su ropa quedó resplandeciente, blanca, que ningún lavandero, ninguna lavandería la podría dejar tan blanca como la de él. Y se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. La pregunta es: ¿tú crees que Dios te complace de ti? En Cristo, dice Dios, la voz que sale dice: en ti tengo mi complacencia, en ti me gozo, en ti me glorifico. Y ahora la pregunta es: ¿tú has llegado a ese nivel? Porque ya por obediencia ya estás aquí. Ya por fe tú estás aquí. Ya por la gracia de Dios tú estás aquí. Ahora, ¿has visto la gloria de Dios? Pues para ver la gloria de Dios hay que subir un poco más, a otro nivel. Por eso dice la palabra que subieron a un monte. Y allí Jesús se transfiguró, y la gloria de Dios es para ver las cosas invisibles, las que no vemos por nuestros ojos, por vista, sino que vemos por fe. Y ellos vieron a Elías y vieron a Moisés. Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, y Moisés, el gran liberador. Y Cristo es profeta y Cristo es liberador, porque no solamente Cristo saca del pueblo de la esclavitud del humano, político, socialmente, sino que Cristo nos libera de nuestros pecados, nos quita los pecados, porque en su cruz quedaron clavados nuestros pecados y en sus llagas quedaron metidas nuestras enfermedades, y somos liberados del pecado y somos liberados de la enfermedad para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces ahí encontramos que ese cuarto nivel es el que dice Juan Wesley: tú has llegado a ser cristiano, pero te falta un poquito más. O como cuando Pablo le estaba predicando a Herodes, a Agripa o a Festo allí en la donde estaba, ¿no? ¿A quién era que le estaba predicando? ¿Se acuerdan? Y entonces dice el personaje, dice: por poco me convences. Por poco me convences, Pablo, pero no llegaste a convencerme plenamente. Entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar a ver la gloria de Dios para convencernos plenamente. Porque si no nos quedamos, nos falta siempre el centavo para el dólar. Quedamos que ya casi, pero todavía no. Nos falta algo. Por eso Jesús dice: sed vosotros perfectos. Mateo 5:48. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quiere decir completos, plenos. La perfección, esa palabra perfecta ahí lo que quiere decir es completo. Un dólar, si le falta un centavo, un penny, es incompleto. Y nosotros, si nos falta ver la gloria de Dios, seríamos incompletos. Por eso, vamos, los que tienen la Biblia, ya leímos lo de la transfiguración, pero por eso en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, Pedro recuerda, habla sobre la gloria de Dios, para que nos complete, para que lleguemos a la plenitud. Los discípulos llegaron, los apóstoles llegaron a la plenitud de Cristo cuando vieron su gloria manifestada. Y nosotros vamos a vivir plenamente en el cielo, en gloria, en la gloria de Dios. Pero todo eso comienza aquí. Aquí comienza la obediencia, aquí comienza la gracia, aquí comienza la fe y aquí comienza a verse la gloria de Dios. ¿Qué nos alienta para ser buenos cristianos? Lo que nos alienta a llegar a ser buenos cristianos es porque queremos aquí en la tierra llegar a ver la gloria de Dios. Porque dice la palabra que así será en el cielo como en la tierra. Lo que se hace en la tierra se hace en el cielo y el reino de los cielos ya está entre nosotros. Entonces tenemos que completar el cuadro. El cuadro es la gracia, la obediencia, la fe y la gloria de Dios. 4 aspectos para llenar la plenitud cristiana en nuestro corazón.
Si te falta una de esas, estás incompleto. Y Pedro lo dice. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, su majestad. ¿Quién ha visto la gloria de Dios acá? Manifestar la majestad de Dios, verla. Y eso es lo que vamos a ver cuando Cristo dice que cuando Cristo venga vamos a verlo en su gloria, en su majestad. El 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Mire, está recordando lo de la transfiguración, lo que le sucedió en el capítulo 9 de Marcos. Dice el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. La subida al monte, subir a la montaña, allá es donde nos quiere ver Dios. ¿Qué nos anhela? ¿Qué nos entusiasma? ¿Qué nos invita? ¿Qué nos consuela para seguir el camino del cristianismo? Llegar a ver la gloria de Dios, como la vio Pedro, Santiago y Juan. Y nosotros vimos su gloria. Y un pasaje muy bonito es el de Juan 1:14, que dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Esa es la predicación para el día de hoy. Así que, hermanos, vamos a continuar con nuestro ministerio. Vamos a pedirle a Dios que nos anime, que nos aliente, que nos entusiasme. Yo creo que hoy la venida de la hermana Elizabeth Ortiz, de la familia Ortiz, aquí a la casa de Dios, nos toca, nos llama, porque eso es lo que queremos hacer. Los pequeños grupos. ¿Cómo empezó esta iglesia? ¿Cómo inició esta iglesia hace 140 años? Empezó con un hombre, con Felipe Ortiz, que abrió Open Doors, abrió sus puertas de la casa como un host. ¿Lo dije? Ah, bueno, como un anfitrión, porque son dos cosas, los que abren la casa y los líderes. Y luego el líder más grande, que él fue el hermano Palomares, que vino ya como ministro e impulsó la obra. Amén. Y eso va a pasar entre nosotros, hermanos. Eso nos convence pero tenemos que convencernos. Mañana la selección de México le va a ganar a Brasil, mañana lunes le va a ganar a Brasil, si estamos convencidos. Si los jugadores se convencen plenamente de que ellos son capaces, lo hacen. Falta es el convencimiento, la fe, la gracia de Dios, la obediencia y sobre todo querer ver la gloria de Dios. No es el dinero. Mire, la gente tiene dinero y eso no lo lleva a impulsarse más. La gente tiene fama, la gente consigue el éxito y se quedan quietos. En cambio, la gloria de Dios es cada vez más mayor, más grande. Querer sentir esa gloria de Dios es la que el Señor nos anima. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos escuchado. Está apoyada en el Evangelio de Marcos, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos visto cómo el cristiano se alienta en sí mismo, tiene ese aliento divino, porque, Señor, tú le das la gracia, Señor. Tú le das la obediencia, tú le das la fe y sobre todo nos anima a subir al monte, escalar la montaña para ver tu gloria como la vieron tus discípulos y como la vieron nuestros antepasados. Gloria y gracias y bendiciones a tu santo nombre. Amén.